del riesgo de desastre que organizamos desde la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Hemos tomado como tópico, como tema de este conversatorio, el tema de la gobernanza del riesgo, ya que este año ha sido seleccionado como el tema para conmemorar el Día de la Reducción, del Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Es el tema que a lo largo del año se va a utilizar para llegar al 13 de octubre, que es el Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastre, ¿no? Ir haciendo actividades para conmemorar esta fecha. Entonces, nos hemos planteado en este conversatorio es esta idea de cómo entendemos la gobernanza del riesgo, ¿no? Por eso hemos invitado a 4 panelistas expertos en la temática de la gestión del riesgo y que seguramente van a aportar desde sus experiencias, desde sus perspectivas, cada uno desde sus diversos ámbitos, cómo no se trabaja y se puede ir, ¿no?, con esta idea de la gobernanza del riesgo de desastres. Antes de comenzar, bueno, quiero agradecer mucho a todos los participantes, que hay, realmente ha sido una convocatoria importante, y hay gente no solamente de Argentina, sino de otros países como México, como Guatemala, Ecuador, Brasil, Bolivia, y a todos ellos le damos una cálida bienvenida, aparte también a nuestros compatriotas. Antes de comenzar, también me gustaría cederle la palabra a la doctora Mónica Cingolani. La doctora Cingolani es la decana de la Facultad de Ciencia Política y nos está acompañando en estos momentos, y me gustaría, bueno, que ella nos pueda dar la bienvenida. Gracias, Silvi. Buenas tardes a todos. Bueno, les damos la bienvenida a este espacio de encuentro, de diálogo entre tan diversos actores, tanto en el propio panel para el conversatorio como entre los asistentes. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales tiene el placer de ser de anfitriona hoy de este espacio, moderado por la doctora Silvia Fontana, que, bueno, tanto dentro de nuestra propia universidad como fuera de la universidad, es reconocida justamente por fomentar y por propiciar el tratamiento de esta temática. Estaba mirando el panel de invitados y en el conversatorio, y pensaba que es un poco testimonio de cómo el tema de la gestión de riesgo se ha instalado en las diversas agendas, porque podemos hablar de la importancia de este tema en las agendas de los organismos internacionales y de las organizaciones intergubernamentales, y acá tenemos como referente en este conversatorio a Quesada Barahona. Pensaba en cómo se va instalando en las agendas de los gobiernos en todos los niveles, supranacional hasta los locales, a Nogués que participa desde ese espacio. También cómo se instala este tema en las agendas de los profesionales y de los especialistas ligados a la temática, y también tenemos ahí a Prato para hablar desde ese espacio. Y también en la agenda académica, y en ese caso tenemos a Balsani y tenemos a la propia Silvia Fontana, que bueno, insisto, que ha propiciado el desarrollo de este espacio disciplinar en nuestra facultad, tanto en el ámbito de la investigación, con el equipo de investigación, como también en cómo fue ganando terreno dentro de los espacios curriculares de la facultad. Como espacios curriculares dentro de las carreras, y después incluso conformando una diplomatura que se va consolidando a través del tiempo y que va capacitando cada vez más personas y abriendo nuevos espacios de tratamiento y de investigación. Bueno,
Así que tanto a Silvia como a Sofía les damos nuestro agradecimiento por propiciar este espacio del que seguramente vamos a disfrutar, y les iré también anfitrionando esto. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias, sobre todo a aquellos que van a conformar el panel del conversatorio, y bueno, nos disponemos a participar de este espacio del que seguro vamos a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, y también agradecer que están participando los alumnos de nuestro diplomado, alumnos de la carrera de grado, alumnos de la carrera de posgrado, sobre todo de la maestría en gestión política, y agradecer también que está la licenciada Arias, que es gerenta de cooperación y relaciones internacionales de la Agencia Pro Córdoba, del gobierno de la provincia de Córdoba. Así que le agradecemos mucho también a Viviana y a todos los participantes. Así que bueno, para comenzar, vamos a hacer, los 4 disertantes van a hacer exposiciones de entre 10 y 15 minutos, y al finalizar, ¿no?, los invito a todos los asistentes a que puedan formular sus preguntas a través del chat. Después nosotros vamos a ir recogiendo y vamos a tratar a lo mejor de hacer grupos de preguntas y poder hacer una ronda de preguntas entre los expositores. Para comenzar, vamos a empezar con Andrea Balsaña. Andrea es profesora en la Universidad Nacional del Litoral, es licenciada en Comunicación Social y diplomada internacional en Comunicación Pública. Cuenta con una vasta experiencia en lo que es comunicación institucional, comunicación de gobierno y gestión del riesgo frente a inundaciones. Andrea fue funcionaria de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, ha sido secretaria de Comunicación, secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, y ha sido directora de Resiliencia de la ciudad en la red 100 Ciudades Resilientes. Como yo siempre digo, Santa Fe es un modelo de gestión del riesgo de desastre a nivel nacional en la Argentina. Así que bueno, Andrea su disertación va a ser sobre la comunicación pública, factor clave para la gobernanza del riesgo. Así que bueno, Andrea, te invito a que puedas poner tu presentación y hagas la disertación. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a Silvia, a todo el equipo, la decana, la facultad, por este espacio de poder encontrarnos virtualmente. Con Silvia y con Valeria tenemos mucha historia de relación por estar apasionadas en este tema. Y además, bueno, el libro Comunicar los riesgos que han publicado sigue siendo un material de consulta para nosotros muy importante. Así que bueno, mi idea es compartir un poco algunas experiencias, algunas reflexiones, algunos aprendizajes en este tema, que bueno, yo empecé a trabajar en el año 2000 junto con Silvia Bolansky, que Silvia está también entre los asistentes, fue mi maestra en gestión de riesgo, quien empezó a trabajar este cambio de visión, de salir de pensar solamente la respuesta, el momento de la atención de la emergencia, para entender el proceso global de gestión del riesgo. Y bueno, ese trabajo que hicimos desde la universidad estaba vinculado con la forma en que los vecinos de Santa Fe percibían su seguridad a partir de la construcción de los terraplenes de defensa. Y después, bueno, me tocó formar parte de 2 gestiones de gobierno en la municipalidad de Santa Fe, donde incorporamos la gestión de riesgo como un enfoque transversal a todas las políticas públicas que desarrollamos en la ciudad. Y bueno, adquirimos una experiencia interesante, porque como ustedes saben, Santa Fe está expuesta al riesgo de inundaciones, sobre todo por lluvias intensas o crecidas de los ríos, y tuvo esa trágica inundación en 2003, que fue internacionalmente visible y reconocida, donde 1/3 de la ciudad quedó bajo agua. Y bueno, si bien tuvimos después en 2007 una nueva inundación por lluvia, porque todavía no se habían culminado todas las obras, ni los sistemas que se requieren para mantener a la ciudad con algún nivel de resguardo, solemos decir que bueno, aprendimos, o cómo aprendimos de este tema y cómo logramos que se incorpore como eje de nuestras políticas públicas.
Entonces, bueno, ahora voy a compartir un poco un PowerPoint que es de apoyo básicamente para ir continuando la conversación. Y voy a poner el foco en la comunicación pública porque creo que es clave para entender la gestión de riesgos y la emergencia, ¿no? Cuando aparece en el mundo en principios de marzo y fines de febrero ya, toda la cuestión respecto de la pandemia, yo publiqué un artículo en un medio local usando esta hermosa frase de Quino en boca de Mafalda: "Para en el mundo, me quiero bajar", ¿no? Porque es un poco, creo, lo que muchos sentimos al ver el alto nivel de incertidumbre que aparecía con una amenaza nueva, como es este virus, que no conocíamos, que aparte se producía al mismo tiempo en todo el mundo, que algo que pasaba en una ciudad que ni sabemos su nombre llegaba al resto de las ciudades del mundo, y bueno, una serie de cuestiones que nos hacían plantear preguntas respecto a cómo se gestionaba esto, ¿no? O qué podíamos hacer frente a esta situación, teniendo en cuenta algunos condicionantes que creo que hay que tener presente en este momento y que están allí plasmados en algunas preguntas, ¿no? O sea, cómo avanzar hacia una gobernanza global en un mundo que ha desvalorizado los organismos internacionales de cooperación y los vínculos internacionales, porque este virus no sirve de nada que solo un país o solo una ciudad tome las medidas de prevención, sino que se requiere de una gobernanza global, que sí se avanzó en términos científicos, pero bueno, es para otra conversación. Cómo generar información confiable en una sociedad hiperconectada, pero que descree cada vez más de sus instituciones. Este es un tema crítico. Cómo administrar la incertidumbre frente a una sociedad que necesita certezas respecto de qué tiene que hacer y qué no, y cómo activar la responsabilidad ciudadana y convocar la acción de todos cuando no hay un compromiso social o cuando están rotos los lazos sociales y los vínculos entre el gobierno y la sociedad. Situación que se da no solo en Argentina, sino en muchos de los países, en muchos países de todo el mundo, y tiene que ver con la situación que están viviendo los sistemas democráticos, ¿no? Entonces, un poco estas preguntas, a mí me parecía que precisamente frente a esta situación el enfoque de gestión de riesgos es un enfoque muy potable para repensar las políticas públicas, para incorporar una nueva mirada en la relación entre sociedad y naturaleza o sociedad-ambiente, y para no perder de vista que estamos frente a problemas sociales de alta complejidad, ¿no? Y pongo el foco en la comunicación porque estoy convencida y lo milito y lo trabajo mucho de que la comunicación juega un rol estratégico en la gestión del riesgo y la gobernanza del riesgo, ¿no? Entonces, aquí voy a repasar algunos aspectos, después podemos continuar en la discusión, que me parece que es importante desde este punto de vista. Lo primero que hay que tener presente es que cualquier emergencia se atiende con los recursos disponibles, ¿no? Esto a veces uno se olvida, pero es fundamental tener presente esta situación. O sea, uno no puede atender una emergencia con lo que le gustaría tener, sino con lo que tiene. Ahora, también una emergencia es una oportunidad para construir nuevas capacidades y generar resiliencia en las comunidades, ¿no? O simplemente damos respuesta y luego volvemos a repetir lo mismo, que sería la situación no deseada, ¿no? Y ahí también es importante pensar en cómo generamos capacidades en comunicación pública, que es un área que no suele identificarse como específica de las políticas públicas y que creemos que es importante que sí se considere así. En segundo lugar, otro planteo tiene que ver con que el problema no es solo la información y cómo se brinda información. Por supuesto que es necesario en una situación de crisis o de emergencia brindar información precisa, sistemática, oportuna, pero también hay que escuchar a la población y atender sus expectativas y temores. Hay que reconstruir a cada paso ese vínculo de confianza que en muchas situaciones se ha perdido entre los gobiernos y los ciudadanos. La situación en el caso de Santa Fe había sido realmente crítica. En 2003, el día que empieza a entrar el agua del río Salado, fue una crecida extraordinaria en una zona en donde no se había concluido la obra de protección contra inundaciones,
el intendente de la ciudad, en la única radio que estaba en vivo, el único medio, les dijo a los vecinos de muchos barrios que se queden en sus casas porque no se iban a inundar. Y a la noche tuvieron 4 metros de agua. O sea, esa situación, o sea, no solo fue una crisis ambiental, en términos sociales, sino también en términos institucionales. Llevó mucho tiempo trabajar para reconstruir ese vínculo de confianza. ¿Por qué los vecinos iban a creer en el Estado si les había mentido? O si les había dicho algo que en vez de salvar vidas, bueno, hizo todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo presente. Otra cosa que hay que tener presente es que el riesgo es una construcción social. Y bueno, este es uno de los conceptos nodales que Silvia trabaja en su libro, pero a veces perdemos de vista esto y cuando se hacen los estudios y evaluaciones del riesgo, se los miden desde las disciplinas específicas de cada tipo de riesgo, ¿no? Si es un riesgo vinculado bueno, a lo ambiental o a cuestiones químicas o a cuestiones vinculadas a distintos sanitarias, por ejemplo, y se pierde de vista la construcción social del riesgo, ¿no? Entonces, en este punto la comunicación permite atender la percepción del riesgo, es decir, cómo entendemos estos fenómenos que pasan, porque en función de cómo entendemos y qué sabemos de lo que pasa, es que actuamos y tomamos decisiones. Entonces, entender que esto es una construcción social ayuda a comprender esa percepción, a promover que la ciudadanía comprenda el escenario de vulnerabilidad frente al que se encuentra, y a partir de ahí generar cambios de hábitos y conductas para mejorar la capacidad de respuesta o mitigar la exposición frente a una amenaza específica. Este punto es central porque finalmente, como sociedad, acordamos tolerar ciertos umbrales de riesgo en todos los aspectos de la vida. Toleramos umbrales de violencia urbana, que es un riesgo altísimo. Toleramos umbrales de riesgo respecto de los femicidios, por ejemplo, por mencionar otras cuestiones. Pero es importante tener presente este aspecto. Después, la comunicación es clave para la toma de decisiones, porque esto es así para todos los actores, no solo los gobiernos tienen que tener buena información y saber cómo comunicar a la población también tiene que saber cuál es el escenario para definir qué hacer y qué no hacer, las instituciones y las empresas para reorganizar su funcionamiento. Todos necesitamos conocer y comprender el riesgo. Y lo ideal es que además no solo esté presente ese derecho a saber, sino a participar en las decisiones que se toman, es decir, acordar las medidas y poder tener parámetros para evaluar cómo va evolucionando la situación, cosa que no siempre sucede, ¿no? Entonces, finalmente, un aspecto que me parece nodal es que una buena comunicación reduce riesgos, y por eso es importante tener presente. Ahora, es una comunicación que no, desde una concepción que no la ajusta solamente al decir, al transmitir mensajes, sino que tiene que ver también con escuchar, con dialogar, con involucrar al otro, ¿sí? Entonces, si tenemos esta visión más amplia de lo comunicacional, podemos entender que una buena comunicación permite comprender el escenario de riesgo y promueve capacidades en la población. Esa es la manera de construir resiliencia comunitaria, que todos sepamos cuáles son las mejores medidas para atender, por ejemplo, o para estar menos expuestos, por ejemplo, al coronavirus o a una posibilidad de contagio. Entonces, esta cuestión tiene muchas aristas, pero bueno, en la pandemia particularmente se ha superpuesto el momento de respuesta con el momento de preparación, y entonces también hay una superposición de dos tipos de comunicaciones, aquella orientada a brindar indicaciones de qué hacer, y aquella orientada a explicar y a educar de manera pedagógica en una cultura de la prevención. Decimos, es mejor educar, no retar, no sirve retarnos. Tenemos que entender qué está pasando para poder tomar las mejores decisiones y cuidarnos como comunidad. Entonces, cuando uno trabaja en comunicación de riesgos, tiene que tener presente dos cuestiones que para mí son claves. Uno, que gestiona incertidumbre. Es decir, no hay certezas. Lo que está en juego es importante, se requieren soluciones urgentes, pero no tenemos certezas
respecto de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Piensen que en marzo andábamos todos sin barbijo. Uno hoy lo mira y parece una locura, pero en ese momento no se conocía que ese es un elemento de protección. Y capaz dentro de un año nos damos cuenta de que lo es o que no lo es, digamos, pero la noción de incertidumbre está incorporada a la noción de riesgo. Y eso es algo a tener presente porque en comunicación es un tema muy complejo de manejar. Es decir, cómo puedo transmitir algunas certezas, pero sabiendo siempre que hay un nivel de incertidumbre que no manejo. No podemos saber exactamente cuánto va a llover en una zona de la ciudad en un momento determinado. Hay radares, la ciencia llega a conocer y a predecir ciertas cosas, pero hay cosas que no se saben, y hay que poder también tomar decisiones a partir de acuerdos en función de esa incertidumbre. Y por otra parte, atender las complejidades del problema mismo, porque cuando hablamos de riesgos hablamos de problemas socioambientales complejos, de la cantidad de actores intervinientes, porque no es solo la responsabilidad de un municipio, sino de la provincia, aparece el gobierno nacional, aparecen las instituciones, las ONG dedicadas a la asistencia, es decir, hay una complejidad de actores que deben intervenir. La complejidad propia de la comunicación, porque no hay un solo medio que informa. Vivimos en una sociedad multimediada, no sé cómo llamarla, en donde no solo comunican los medios, sino también nos comunicamos a través de redes sociales, a través de informaciones que circulan de distinta manera, con distinto volumen entre los medios nacionales y los medios locales, lo que genera una gran confusión y muchas veces abona a la complejidad propia de la falta de credibilidad en las fuentes de información, ¿no? Y para cerrar, solo algunos puntos que me voy a detener en muy pocos porque me queda un minuto de tiempo, pero bueno, todo esto apunta a que se incorpore la comunicación en la mesa de decisiones de la gestión de riesgo de la gobernanza. Yo creo que esto es clave, si no lo tenemos presente, si se piensa la toma de decisiones y después se piensa cómo comunicar, estamos desfasados en un aspecto nodal. Y la comunicación puede ser un factor articulador muy importante de la gobernanza, porque bueno, puede trabajar en generar esta articulación entre gestión, comunicación e información, puede optimizar los medios de comunicación que utiliza un determinado gobierno. Piensen que cuando hablamos de comunicación pública, no solo comunican los gobiernos, comunican los medios, comunican las instituciones. Entonces, pensar desde la comunicación políticas de vínculo con los medios, que son formadores de opinión, para que también sepan cómo abordar esta situación. Atender la conversación en las redes sociales, no negarla. Registrar los rumores. Esas cuestiones son claves que se tengan en cuenta desde el punto de vista de la gobernanza del riesgo, y crear espacios de participación y consulta intersectorial. Entonces, para cerrar, tres frases que para mí son aprendizajes muy fuertes de la ciudad. Esa es una vista antes de los incendios que también tuvimos aquí, de una zona de la ciudad, que bueno, tenemos que aprender a convivir con el riesgo, aprender de los desastres, no que sucedan ni que los lloremos y nada más, y ver de qué manera construimos resiliencia. Y en estos tres puntos, la comunicación creo que puede ser un factor clave para avanzar en el sentido positivo. Muchas gracias. Bueno, Andrea, muchísimas gracias, clarísima la exposición, y bueno, y sabes que comparto el tema de la importancia de la comunicación del riesgo, digamos, durante todo el proceso de la gestión del riesgo, no solamente durante el momento de un desastre, ¿no? Lo que le llamamos el momento de crisis, sino en la construcción social del riesgo, ¿no? La comunicación como ese espacio, ¿no? que permite la participación de todos los actores frente a la gestión del riesgo de desastres. Así que muchísimas gracias, Andrea, y bueno, si tienen preguntas para Andrea, les vuelvo a repetir en el chat, estamos viendo las preguntas que van destinadas a cada uno de los disertantes. En segundo lugar, lo voy a invitar a Pablo Prato, que haga su exposición. Pablo es técnico en gestión del riesgo de desastres, es subteniente de reserva,
Actualmente se está desempeñando como técnico en el COE Central de Córdoba, es brigadista forestal también en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, fue director nacional de coordinación en emergencias del Ministerio de Defensa de la Nación y es miembro de la Comisión de Gestión del Riesgo del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. Pablo, que tiene una trayectoria importante en todo lo que es el trabajo de campo, en la gestión del riesgo de desastres, nos va a hablar sobre los roles profesionales en los procesos de gestión integral del riesgo locales. Así que bueno, Pablo, bienvenido y un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. La verdad que contento de poder escucharlos, compartir panel con referentes de la gestión integral de riesgos. Mi intervención va a ser cortita, va a ser puntual. Bueno, esta experiencia que vos hacías referencia, aclaro, en todos estos lugares estoy como lo mismo, como técnico en gestión de riesgos, una profesión que abracé ya hace 11 años. Y bueno, me toca aquí exponer el punto de vista de quienes nos profesionalizamos en esta cuestión, que es transversal también a muchas otras disciplinas y muchos sectores de la comunidad y de la sociedad. Entonces, aplicando lo básico de gestión de riesgo, el contexto lo define todo, y lo que vayamos a pensar desde un futuro o de la profesión, o un futuro de la gestión de riesgo también como estrategia que atraviesa todo. Estamos en un contexto de pandemia determinado por una palabra clave, que es la incertidumbre. Se nos materializó una amenaza, una muy compleja, que la teníamos de libro, o sea, una pandemia de estas ocurre cada 100 años, siempre con profundos efectos en las comunidades, y a la par no se suspendieron todos los procesos colectivos de construcción de riesgos, o sea que tenemos todo el resto de la colección de los riesgos territoriales sigue en su curso. Y bueno, esta semana Córdoba fue un claro ejemplo. A la par de tener la demanda de casi 60 cordones sanitarios por la pandemia, tuvimos grandes incendios que implicaron evacuados, implicaron heridos, y que son las emergencias de todos los años. Bueno, en esta excepcionalidad, a la par de esta continuidad de los procesos, estas tensiones entre los activos que todavía están muy vigentes, cuestiones estructurales de los gobiernos, y no solo de los gobiernos, sino de los estados y de las comunidades, de cómo nos organizamos, cómo nos desempeñamos, nuestra cultura en general, de cómo respondemos y qué riesgos aceptamos, versus el enfoque propuesto por la gestión integral de riesgo. Tanto la gestión integral de riesgo desde el punto de vista estrictamente académico, la que proponemos como praxis profesional, o a veces la idea compartida entre distintos componentes de la comunidad. Y no es, a ver, uno podría pensar que puede haber un choque, pero desde la gestión de riesgo siempre retocamos y decimos, nosotros queremos incorporar el enfoque anterior y complejizarlo. ¿Cuál es el rol de los técnicos y profesionales en este contexto, y qué perspectiva tenemos? Bueno, eso, en 2 palabras voy a intentar resumir miles de charlas que hemos tenido entre colegas, y hay un consenso en que pasamos de ser los profesionales del doble problema, o sea, teníamos los problemas a resolver desde nuestras disciplinas, además de tener que demostrar que teníamos algo que decir en estos procesos de gestión de riesgos, donde necesariamente tiene que haber una pata política, necesariamente tiene que haber una pata comunitaria, pero también tiene que haber una pata técnica que permita hacer más eficientes estos procesos. Entonces teníamos que presentar, bueno, somos técnicos de gestión de riesgo, explicar qué es la gestión de riesgo, explicar qué aportaríamos a estos procesos de gestión de riesgo, justificar que se nos pague un sueldo, que no lo íbamos a hacer voluntariamente, y ahí después de explicado y comprendido todo eso, recién empezar a trabajar en los problemas de gestión de riesgo. Bueno, ahora en este nuevo contexto se invirtió, somos altamente demandados, se han creado foros o se han revitalizado
ámbitos de gestión de la gestión de riesgo ante la urgencia de esta situación que claramente no puede ser abordada desde un punto de vista estrictamente sanitario o epidemiológico, sino que implica un abordaje transdisciplinario y bueno, y salen todas estas otras cuestiones de lo interagencial y además de la necesidad de que los abordajes sean multimedias, o sea, no solo es pandemia, sino también están los incendios, sino también están los circuitos de tránsito, sino también están las enfermedades de temporada. También está la cuestión esta de la tensión social que genera toda esta incertidumbre y el encierro. Nadie creo que esté feliz cumpliendo con su medida de distanciamiento obligatorio. Entonces, de repente, muchas organizaciones que llevaban estas agendas reactivas dijeron, necesitamos abordar esta complejidad. Y ahí, bueno, vos sabés que para esto necesitamos una solución técnica para esto. Bueno, ahí voy a dar fe del caso que yo conozco, el que estoy viviendo, que es el modelo Córdoba, con este COE que se ha instaurado a nivel provincial. También tuvimos una ventaja, que es que el coordinador es quien ha sido el mentor de muchos profesionales que los que estamos trabajando ahí. Así que empezó a convocar a exalumnos. Y de repente, de distintas organizaciones, nos empezamos a encontrar en las distintas mesas del COE. Y coincidimos todos en una primera frase que realmente da gusto encontrarla en los colegas, que es, bueno, acá nos olvidamos de dónde nos venimos, nos olvidamos de cualquier pretensión de querer tener la última palabra en esta cosa que es nuestra disciplina, porque necesariamente estamos trabajando con otras organizaciones y con otros saberes y con otras perspectivas y con otras agendas. No somos los dueños de esta emergencia, vamos a aportar transversalmente lo que sepamos, lo que hayamos aprendido. Acá cito también a otro profesor que decía, uno en la facultad aprende las reglas, pero en la experiencia aprende las excepciones. Y bueno, vamos a sumar este esfuerzo conjunto, que tampoco nos deja de lado, también somos población y nos exponemos cuando abarcamos estos trabajos. Entonces, de tener que explicar para qué servíamos, de repente somos instrumentos útiles y estamos acá en esta vidriera donde demostramos la valía profesional. Y ahora lo más interesante es, nos toca determinar funciones y perfiles profesionales de otras profesiones para involucrarlas en este proceso, no solo en la interacción, sino también a la hora de asignar. En las últimas semanas estamos en el esfuerzo de fortalecer el nivel local de gestión integral de riesgo asociado a este contexto de pandemia, y en vez de bajarle, digamos, una receta a la propuesta técnica, y por consenso fue, generemos los perfiles profesionales necesarios para cumplir con esas funciones. ¿Cuál es la perspectiva? Ya cerrando. Bueno, nosotros en la agencia tenemos que siempre hay una curva donde se va el interés por vivir el rol profesional, pero bueno, vamos a estar, esperemos que con una curva larga de interés, y que esta sea la oportunidad de que se implemente una legislación, una conciencia de gobernantes y una conciencia de la comunidad. Así que bueno, me parece que Pablo se le tenía mala conexión y se ha quedado sin conexión. Así que bueno, simplemente, y que él mismo decía ya que estaba cerrando, una de las cosas que destaco de la exposición de Pablo fue esto, ¿no?, de plantear, ¿no?, la importancia de la transversalidad en la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastre no es competencia de un área de gobierno, no es competencia de una profesión, no es competencia de un nivel de gobierno, sino es que es totalmente transversal. Yo hay algo que siempre digo, que el tema de la gestión del riesgo de desastres es una nueva manera de gobernar, ¿no? Se gobierna desde el enfoque de la gestión del riesgo de desastres. Así que creo que un poco eso es lo que Pablo estaba, digamos, haciendo en su alocución. Así que bueno, Pablo, bueno, ya se terminó de desconectar,
Así que, bueno, públicamente le agradezco la participación y realmente el trabajo que hace y que ha hecho también. He tenido la oportunidad de compartir con él espacios de trabajo y realmente es destacable su trabajo. Ahora voy a invitar a María Alejandra Nogués, ¿no?, que haga su disertación. Alejandra es también técnica superior en gestión del riesgo para emergencias y desastres. Es actualmente coordinadora de defensa civil de la ciudad de Cosquín, de la provincia de Córdoba. Es integrante de la subcomisión de gestión del riesgo de desastres, también del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. Y bueno, y ha sido una alumna de la diplomatura también, así que para nosotros es más que un gusto que una egresada de la primer corte de nuestra diplomatura esté en un cargo tan importante, en una ciudad importante de la provincia de Córdoba, y con un trabajo realmente destacado. Así que Alejandra va a disertar sobre la experiencia en la gobernanza del riesgo en el municipio de Cosquín. Así que bueno, Ale, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Silvia. Bueno, un placer de compartir con estos grandes de la gestión de riesgo este panel. Con Pablo hemos cursado toda la carrera, así que nos conocemos de hace muchos años, y bueno, y esta circunstancia de la pandemia nos ha puesto de vuelta trabajando juntos, y bueno, muy contenta por esto. Silvia, te voy a pedir, ¿vos podrías compartir? Por las dudas probamos si podemos compartir. Sí. ¿Te molesto? Dale. ¿Sí? Bueno, mi planteo es, mi intención es venir a enseñarles absolutamente nada, porque considero de que ya muchos tienen experiencia o conocimientos en lo que es la gestión de riesgo. Lo que sí me interesaría es compartir mi experiencia personal en este trabajo de gestión de riesgo en la Municipalidad de Cosquín. Si querés, bueno, ahí hay 3 loguitos en esa primera presentación. Son logos que para mí tienen mucha fuerza, más allá de la imagen. Creo que la decisión política de llevar adelante la gestión de riesgo de manera transversal, incorporarla dentro del gobierno local, es sumamente importante. Por eso el logo de la Municipalidad de Cosquín lo tomo como que es importante. Defensa civil, el área en la cual yo me desempeño y llevo adelante mi función como coordinadora de defensa civil. Y el programa presente, que sería como la pata esta que tiene que ver con la llegada a la comunidad, y generar a partir de ahí lo que de a poco vamos tratando de construir, que es la gobernanza del riesgo. Fue también un empujón muy importante para digamos, mi función. Ahora sí pasamos a otra, Silvia. Y quisiera que, como suele haber en algunos programas televisivos y de alguna manera lúdica, quiero a través de 3 imágenes contarles un poquito cómo viene la historia de esta experiencia mía en la gestión de riesgo y en la construcción de la gobernanza del riesgo en mi ciudad. Lo primero que a mí se me plantea cuando pienso en la gestión de riesgo para Cosquín es la palabra utopía. La palabra utopía, ¿por qué? Porque ahí ustedes podrán observar que con anterioridad a tomar la decisión política de incluir a la gestión de riesgo como un área y como una política de gobierno, en una inundación donde no se tenía una percepción del riesgo acabada, digamos, en la localidad, las mismas instituciones de respuesta que deberían cuidarnos a nosotros, fue arrasada por el agua, y bueno, ahí estamos viendo algo que gráficamente nos está representando esto, ¿no? Que tan pocos protegidos por los que nos debieran proteger estábamos. Imagínense los vecinos de ese barrio que sufrió una inundación, en qué situación se veían, ¿no? Totalmente desamparados. Entonces, por supuesto que para mí era una utopía pensar en que el gobierno, los gobernantes, sientan la necesidad y visibilicen la necesidad de incorporar la gestión de riesgo en el gobierno. Bueno, una vez que
la historia no la voy a contar, pero bueno, una vez que se materializó esto, que pude participar dentro de la gestión, y ahí te voy a pedir la próxima, Silvi, que uno como técnica en gestión de riesgos dice, bueno, ya está, puedo estar en la función pública, puedo llevar adelante todos los proyectos que tengo, puedo llevar adelante todos los planes y empezar a trabajar desde un escritorio cómoda. Bueno, surgió esto, que es la segunda palabra y la segunda foto, y le pedí permiso al señor intendente para publicarla. Resultó ser todo un desafío, porque al comienzo de la gestión nosotros nos encontramos con que el señor intendente, que es el que ustedes están viendo en pantalla, en el primer día de gobierno, asumiendo su intendencia, se encontró juntando la basura de la ciudad, porque era una ciudad que estaba destruida y devastada económicamente en un montón de aspectos, y así como estaba la ciudad, estaban incluso todas las instituciones. Entonces yo empecé a ver que la policía no tenía móviles, que los bomberos estaban desabastecidos en un montón de aspectos, que el municipio estaba desfinanciado y sin recursos y sin posibilidades de llevar adelante una gestión como la que yo, en teoría y en mi cabeza y en mi proyecto, tenía. Entonces, ¿qué podía llegar a pensar yo? No tenemos absolutamente nada, o empezar a cambiar esta mirada más positiva, a decir, bueno, a ver, empecemos a pensar que tenemos absolutamente todo, pero ¿cómo hacemos para articular y para que desde el gobierno podamos ser nodo de una red importante y nos empecemos a fortalecer entre todos? Y ahí es donde yo comprendí con anterioridad y ahora a nivel técnico y a nivel más concretamente académico, lo que es la gobernanza. En ese momento yo no entendía que lo que estábamos llevando adelante de alguna manera era la gobernanza del riesgo, pero en ese momento empezamos a actuar en función a eso, y ahora si querés seguir avanzando, Silvita. Bien, entonces a partir de ahí dijimos, bueno, a ver, nos vamos a fortalecer. En la anterior veíamos, uy, se están pasando medio rápido, en la anterior veíamos esto de decir, bueno, a ver, empecemos por casa. Cada compañero del municipio, cada compañero del ejecutivo, que empiece a tomar conciencia que la gestión de riesgo es transversal, que la gestión de riesgo la construimos entre todos, pero primero internalizarlo dentro de cada uno de los funcionarios. Entonces ahí vemos de que generamos planes de emergencia para cada uno de los edificios municipales, los hicimos participar, hicimos simulacros. Pasa la siguiente, Silvi. Bien, incluso también reforzamos el sistema médico. En la anterior vemos también el simulacro y la puesta a punto, por así decir, del hospital, que estaba totalmente, en lo que refiere a todos los sistemas de seguridad intrahospitalarios, incluso, bueno, a nivel de recursos humanos para la evacuación y demás. Todo eso también lo fuimos implementando. Entonces, como decimos, empezamos por casa, ¿no? Empezamos a hacer el ejemplo, a trabajar la gestión de riesgo desde todas las áreas municipales, comprometiéndose. Pasamos, Silvi. Y después empezamos a trabajar con las instituciones que iban a ser esta red que nos iba a servir y nos iba a fortalecer entre todos para la gestión de riesgo. Ahí vemos el cuartel de bomberos, que también había sufrido un desabastecimiento total, un abandono. Ahí vemos muchos de los recursos que estaban, por supuesto, ya prácticamente inutilizados, muchos de ellos. Ahí vemos los neumáticos con las ruedas lisas, con las cubiertas lisas. Bueno, todo en pésimas condiciones. El municipio intervino para mejorar esta condición, intervino ante la provincia, se hicieron las gestiones pertinentes, y de a poco, por supuesto con el esfuerzo de muchos coscoínos, se volvió a levantar el cuartel de bomberos voluntarios, que es una de las instituciones de respuesta y un brazo muy importante de la defensa civil a nivel local, y ahí también tuvimos el compromiso de participar y de colaborar. Pasamos al siguiente, Silvia. Bueno, esto es un poquito más de los bomberos. Pasamos.
Y bueno, digamos, la figura principal de Cosquín, que reconocida a nivel provincial, nacional e internacional, que es nuestro festival, incluso nuestro festival como un potencial de riesgo importante de nuestra localidad, debido a la cantidad de gente que nosotros recibimos, las condiciones también que rodean al festival, que son más allá de la noche y la Plaza Próspero Molina, pero el río Cosquín, la peatonal, son 24 horas ininterrumpidas de fiesta, pero también de trabajo. Para eso también se generó una mesa coordinadora de gestión de riesgos, donde ahí empezamos a articular muchas instituciones, muchísimas instituciones, y ahí fue justamente al comienzo de la gestión que nos agarró, empezamos en diciembre y en enero ya teníamos nuestro primer festival. Ahí se empezó a reconocer cuál era la función de la coordinación de defensa civil con esta mirada de gestión de riesgo, y todos nos empezamos a reconocer en torno a una fiesta, que está bueno, no es en torno a una emergencia ni a un desastre, pero fue un ejercicio importante que nos hizo conocer, reconocer, interactuar, y sobre todo también esto de manejar la parte incluso psicológica de las instituciones, que hacen que muchas veces haya rispidez entre una y otra, y creo que la figura de la coordinación ayudó mucho a poder trabajar en conjunto y a poder coordinar las acciones de una manera un poco más amigable, por así decirlo. Pasamos a la siguiente, Silvia. Bueno, se suman todos para la fiesta, bomberos, policía, tenemos ahí la ambulancia del hospital, bueno, todo el operativo que lleva 9 noches y 9 días, fue un ejercicio importante como para esto que yo les estaba comentando, el interactuar. Seguimos. Una vez que pasó las fiestas, volvimos a pensar, no es que volvimos a pensar, pero volvimos a tener el tiempo necesario como para poder trabajar junto a los vecinos. Durante el año generamos planes de acción con los vecinos, ahí está la participación, y esto digo en el ejercicio de la gobernanza. Tenemos riesgos de incendio en sectores de nuestra ciudad, donde hay grupos de vecinos que incluso se capacitan y se preparan, entonces los incorporamos al plan de respuesta para riesgos de incendio. También estamos trabajando a nivel preventivo con ellos. Se suma bomberos, brigadistas, vecinos, defensa civil, áreas municipales, y se genera un plan integral como para el trabajar la prevención, la respuesta, y también la recuperación con el área de ambiente municipal, que muchas veces han incluso hasta reforestado zonas que han sido afectadas por el fuego. En la otra imagen, en la que está más abajo, también ahí reuniéndonos con vecinos, policía, bomberos, para generar y conocer los protocolos y el plan de acción ante la posible inundación del barrio, este barrio que veíamos en una primera imagen, que había sido afectado por la inundación y por la crecida del río Cosquín, y que se llevó el móvil policial. Los vecinos que habían sufrido hacia 2 años atrás esa inundación ya participaban activamente en la creación y en la promoción del plan de acción para respuesta y preparación y respuesta para inundación del barrio, en este caso el barrio San José Obrero. Pasamos a la siguiente, Silvia. Ese loguito que yo les mostraba del programa Presente, es un programa también que nos sirvió como base y sustento para llevar adelante otras acciones que también teníamos pensadas desde el área de defensa civil, que era la capacitación. Llevar la capacitación a los vecinos para que ellos mismos tengan sus propias herramientas para actuar ante la emergencia. Muchas veces trabajábamos con... ¿no sale en la pantalla? Sí, sí. Muchas veces los vecinos que viven en zonas muy alejadas necesitan tener las herramientas para actuar en primera instancia. Sabemos que cuando hay una emergencia, el primero en llegar siempre va a ser el vecino, el familiar, bueno, y de esta manera le damos herramientas que salvan vidas, como son la maniobra de Helmich y el RCP, solo con las manos, ahí con certificación también.
para que ellos se lleven. Muchas personas que han participado en estos programas son personas que no tienen ni siquiera su colegio primario terminado, algunos analfabetos, pero sin embargo se acercaban a participar, y hemos tenido también el caso, cuento como anécdota, de una señora de 85 años, que vino a aprender RCP para ayudar a su vecina, que era muy mayor, tenía 3 años más que ella, y estaba preocupada para colaborar y ayudarla si tenía algún problema, si sufría algún infarto y demás, así que venía doña Estela a hacer el curso de RCP para ayudar a su vecina. Así que esto también me parece que es muy importante porque fortalece los vínculos entre los vecinos, y bueno, y esta colaboración también hace a la gestión de riesgo, ¿no? O sea, a cómo manejamos los riesgos desde lo doméstico, y lo vamos ampliando hacia toda la comunidad. Podemos pasar a otra, Silvi. No sé cómo estoy con el tiempo, pero bueno. Y esto también que me llena el alma, el trabajo. Bueno, el trabajo que hicimos con las salitas cunas, las salas cunas también, ahí vemos imágenes de cómo estábamos justo en época de riesgo de incendio importante, así que los nenes empezaron a replicar lo que hacían los bomberos, a aprender qué hay que hacer cuando hay un incendio en las viviendas, jugando de manera lúdica, lo llevamos adelante, el RCP también, también a través de la canción, de RCP solo con las manos. Entonces esto lo llevamos de las salitas cunas, nenes de menos de 4 años, ya volviendo a sus casas comentando esto, y los papás por las redes y en la misma calle nos cruzamos con los papás diciéndonos que los chicos le habían contado eso, y que el próximo curso de RCP para adultos ellos lo iban a hacer, que esa es la idea, ¿no? O sea, que a través de los chicos también los adultos se sientan sensibilizados y participen de estos procesos de educación también. Otro más, Silvi. Bueno, veníamos llevando adelante todo esto del proyecto Escuelas Seguras, RCP, fortalecimiento de policía, sistema de bomberos, sistema de salud, y planes de acción de riesgo, hasta que de golpe, pasa otra, Silvi, hasta que de golpe se nos vino el coronavirus, la pandemia, y nos afectó esto cotidiano, el trabajo cotidiano y el proyecto que teníamos, y realmente creo que nos vino a mostrar que todo este camino recorrido de alguna manera sirvió para poder rápidamente activar a nivel local un comité de emergencias municipal. Ahí podés pasar otra, donde nos volvimos a encontrar todos alrededor de una mesa, bomberos, policía, áreas de salud, el área de salud municipal y las distintas áreas municipales, y donde pudimos de vuelta abordar una problemática que, como dijeron mis compañeros anteriores, realmente está llena de incertidumbre, es algo que no conocemos, que nos afecta a todos, pero bueno, con una dinámica previa nos ayuda a poder trabajarlo de una manera con más interacción, y reconocernos dentro de este ámbito de trabajo en el cual esta incertidumbre muchas veces nos encuentra acompañados de alguna manera, y creo que mejora el trabajo de todos. ¿Otra más, Silvi? Bueno, también participo del COE regional Punilla, ahí estoy con el equipo de trabajo, estamos trabajando intensamente en todo el corredor Punilla, también llevamos ahí adelante desde mi lugar los conocimientos de gestión de riesgo, con un equipo maravilloso, también interdisciplinario, interinstitucional, replicando el COE central. Y bueno, también tratando de llevar a cada una de las localidades esta visión de la gestión de riesgo y el trabajo integral en todas las áreas. Pasamos a otra. Dijimos que íbamos a poner 3 fotos. La primera fue la del patrullero que se lo llevó la creciente, la segunda del intendente con las bolsas de basura, que me daba desafío, y esta tercera, y me emociono, es un dibujito de una de las nenas que está pasando su cuarentena, su aislamiento en un dispositivo que tenemos acá en Cosquín para pacientes COVID positivos.
desde el municipio hemos tratado de tener un nexo, una llegada de ellos, acompañarlos, que se sientan contenidos por la ciudad de Cosquín. Le hemos llevado dibujitos, le hemos llevado lápices para que nos pinten y dibujen, y ellos nos han devuelto estos dibujos en agradecimiento también. Y la última palabra, una era utopía, la otra desafío, y la tercera para mí es la misión. Yo considero que tenemos una misión nosotros, los técnicos, y todos los que nos dedicamos a la gestión de riesgo, que es resguardar la vida y los bienes de las personas y hacerlo con el corazón. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Hermosa la experiencia y sobre todo ver el compromiso que tenés en tu trabajo, que eso creo que nos ha atravesado a todos, ¿no? Y sobre todo rescatar esto, ¿no? De la importancia del trabajo desde lo local, ¿no? Porque desde lo local es donde se tiene contacto con el vecino, ¿no? Con el que día a día es el que va a estar en contacto con el riesgo, con la emergencia. Entonces es tan importante aumentar las capacidades de esa población, y que veo que ustedes están trabajando en ello, ¿no? Y en esto de que la educación también, digamos, para gestionar el riesgo de desastre no es una cuestión de obras, como muchos sostienen, sino que también es una cuestión de educación, de formación, de comunicación, de información, ¿no? Y donde se está trabajando. Y entenderlo a esto como una política a largo plazo, ¿no? Es decir, muchos queremos resultados en un cortísimo plazo, y entender la gestión del riesgo de desastres, hacerlo a largo plazo, ¿no? Cuando uno se compromete en empezar a trabajar desde esa perspectiva, lo piensa, ¿no? En la sostenibilidad en el tiempo. Así que bueno, mil gracias, Alejandra, por compartir tu experiencia. Ahora le voy a dar la palabra a Ana Quesadas. Ana es psicóloga, maestra y doctora en educación, máster en Derechos Humanos y Seguridad Humana por la Universidad de Milano. Ha realizado estudios sobre estrategias de gobernanza estratégica en la George Washington University, y actualmente trabaja en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, como enlace estatal en Tabasco, y es profesora e investigadora en la Universidad de Tabasco. Aparte, particularmente le tengo un afecto muy grande porque la ciudad de Tabasco, la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco, en México, me recibió tan bien como me recibió la ciudad de Santa Fe para realizar mis investigaciones. Así que bueno, más que un gusto para mí que esté Ana compartiendo toda su experiencia en este conversatorio. Así que bueno, Ana va a disertar sobre los retos y las acciones aprendidas en la gobernanza del riesgo. Ana, tenés la palabra. Gracias, Silvia. Pues buenas tardes a todos y a todas. La verdad es un gusto estar aquí. Agradezco la invitación a la universidad, a Valeria también, pues a ti, Silvia, por organizar este espacio que a menudo es un tema que lo ven un poco invisible, por lo menos acá en México y en muchos países de América Latina y del mundo. Y que, bueno, hoy en día el COVID ha puesto sobre la mesa la urgencia de trabajar desde la gobernanza del riesgo. Y como algunos de ustedes saben, evidentemente los desastres lo que hacen es enseñarnos a mirar estos problemas crónicos del desarrollo que siempre son invisibles. Y bueno, también me encanta que una de las pocas bondades del COVID es que nos ha permitido acercarnos de forma virtual, como lo estamos haciendo ahora. Yo también le tengo mucho cariño a Argentina, un país extraordinario, y me parece que hay que aprovechar también estos escenarios para conocer y aprender del trabajo que están haciendo otros en la materia. Yo les voy a hablar pues de estos retos que hay en materia de gobernanza del riesgo, y sobre todo estas lecciones que hemos aprendido desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en terreno acá en Tabasco, que Tabasco es un estado en el sur-sureste de México muy afectado por inundaciones y por problemas químico-tecnológicos, por petróleo y otros temas más. Entonces, bueno, es un escenario muy complejo, y que a lo largo de ya casi 12 años hemos venido trabajando una serie de estrategias, de proyectos
que también algo que hemos aprendido es que nunca vamos a terminar desde la perspectiva de la gobernanza del riesgo, porque cada vez los problemas se hacen más complejos. Esto es una visión mundial. En los próximos 50 años los desastres van a aumentar y sus daños y afectaciones van a ser mucho más complejas de atender. Y esto no se los digo para preocuparnos, sino para ocuparnos en la necesidad de que no solo los gobiernos trabajen en el tema, porque no existe en el mundo un gobierno que pueda satisfacer todas las demandas y problemas de riesgos. Eso es una mentira. Lo que sí tenemos que hacer en conjunto, gobiernos, organizaciones, academia, el sector privado, es trabajar en mecanismos que articulen y generen y acompañen y evalúen estrategias, políticas públicas. Entonces, bueno, ¿qué significa entonces gobernar el riesgo para implementar estas políticas públicas? Primero que todo, es necesario que la gente, que una ciudadanía, que un país, una localidad, un municipio conozca sus riesgos. Si una localidad no conoce, no identifica cuáles son sus principales riesgos y problemáticas, va a ser muy difícil, y todo lo que haga van a ser cosas superficiales que no van a tener un impacto significativo, y a su vez se necesita que se generen mecanismos articuladores que manejen estos riesgos, que no solo mitiguen el impacto, que no solo afronten. Veo que todavía en Argentina se llama defensa civil. Es necesario trabajar desde un enfoque de gestión integral de riesgos, de resiliencia, y eso tiene que ser desde un enfoque de desarrollo, de cómo se planean las ciudades, cómo se trabaja la educación, cómo se comunica, cómo se genera la propia gobernanza. Y esto, pues, se necesitan alianzas estratégicas intersectoriales, pero sobre todo algo que hemos aprendido acá en México es que y esto es una paradoja, porque es dejar de hablar de riesgos y es hablar de que cada sector haga bien lo que tiene que hacer. Si el sector de obra pública y desarrollo urbano construye carreteras, infraestructura, las tiene que hacer con un enfoque de cuidado, de blindaje, de largo alcance, y eso es mucho más redituable que hacer las cosas mal hechas o hacer las cosas sin una visión de cuidado. El sector de medio ambiente lo tiene que hacer pensando en la protección de esos recursos, en cómo disminuir gases del efecto invernadero, en la educación, y así sucesivamente. Cada sector tiene que hacer lo que corresponde, sin necesidad de estar diciendo que disminuye riesgos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la gobernanza del riesgo es un enfoque con una visión evidentemente de resiliencia, de fortalecer capacidades, y me parece que es todavía todo un reto en América Latina trabajar. Ahora, hay factores que facilitan este proceso y hay otros que lo hacen pues más limitado. Uno de ellos es la voluntad política. Hemos aprendido que si existe la voluntad política, hay una puerta para trabajar gobernanza del riesgo. Y bueno, y también lo contrario, si no existe voluntad, pues es muy difícil, aunque haya muchos actores involucrados. Pero no solo decir el sí mágico, que los gobiernos digan vamos a trabajar, basta. Se necesitan estrategias y conocimientos técnicos adecuados para articular soluciones. Es necesario y hacerlas en conjunto. Y les pongo un ejemplo de esto que yo les estoy diciendo. En Inglaterra hicieron una estrategia muy exitosa en materia de movilidad y del transporte público. Entonces lo que hicieron fue, el Ministerio de Movilidad se asoció con la telefónica más importante en Reino Unido. Entonces lo que hicieron fue analizar sistemáticamente cuáles eran los flujos de movilidad de las personas, los horarios, las horas pico. Entonces lo que hicieron con inteligencia de datos fue mejorar los horarios y rutas de transporte público. Y con esto lo que hicieron fue eficientar horarios, la gente empezó a ahorrar más tiempo en transportarse, ahorraron recursos de autobuses, el subway, mejoraron el sistema de carreteras. Entonces, y otro logro muy exitoso es que disminuyeron accidentes, muertes por accidentes. En ningún momento cuando ellos trabajaron esto, dijeron que iban a disminuir riesgos. Ellos trabajaron en su movilidad, en su desarrollo urbano,
y sin embargo, si ustedes se dan cuenta, es una estrategia de gestión integral de riesgos. Es el riesgo invisible enfocado en mejorar condiciones de vida de las personas. Y lo hicieron con una vinculación público-privado. El gobierno solo hubiera sido imposible, y bueno, es Reino Unido, un gobierno con muchos recursos, y bueno, tuvo que aliarse de la iniciativa privada. Entonces necesitamos precisamente que muchos de los gobiernos de América Latina puedan trabajar con una visión mucho más amplia de los actores que participan en estos procesos. Hay también limitantes en la gobernanza del riesgo. Uno de ellos tiene que ver con políticas desarticuladas. Algo que hemos visto acá es que cuando cada sector hace lo suyo y no se comunica, no se pone de acuerdo, a veces hasta generan más riesgos. Esto es un efecto negativo también que hemos observado y que es necesario trabajarlo y formarnos en el tema a la gente que toma las decisiones. Por eso la gobernanza de riesgo tiene que trabajarse de forma muy necesaria con el sector educativo. Y esto no solo preparar a los niños para que respondan desastres, sino preparar a los niños en materia de resiliencia. Precisamente hicimos unos estudios hace algunos meses y encontramos que para el sector educativo la resiliencia no es afrontar un desastre, es tener más habilidades, competencias y capacidades en materia de habilidades blandas. Esto es algo muy interesante. Se creía el paradigma que las escuelas seguras ante riesgos eran escuelas con infraestructura segura, pero no. O sea, aquí hemos aprendido que es cuando la gente puede manejar sus emociones, los niños se sienten más felices, les preguntamos qué era para ellos que un maestro fuera resiliente, y para ellos es más importante que un maestro los quiera a que un maestro sepa, tenga conocimiento. Entonces, hemos aprendido también en la generación de conocimiento, pero un conocimiento que pueda ser útil. Y aquí las universidades tienen un papel fundamental en la gobernanza de riesgo. Que las universidades no solo generen conocimiento o formen a recursos humanos, sino que ayuden a generar propuestas, darle seguimiento y que ese conocimiento pues sea útil para tomar más y mejores decisiones. El sector privado, otra cosa que hemos aprendido es que tiene que involucrarse. No pueden seguir existiendo empresas en un territorio que solo se preocupen y ocupen en generar más recursos. Estas empresas tienen que tener un enfoque de responsabilidad social compartida, que generen un bienestar en el entorno, que se involucren en la toma de decisiones, no solo como un checklist que tienen que cumplir su plan de emergencia, su plan de manejo, su plan de riesgos, sino que realmente estas empresas, ¿de qué sirve que una empresa, un corporativo tenga su plan de emergencia o su plan de manejo de riesgos si no paga a sus empleados sueldos justos o no cumple un esquema de derechos humanos en enfoque de género? Entonces, es transversalizar el riesgo con estas empresas. Es un reto muy grande, pero la lección que hemos aprendido es que cuando uno se involucra con ellos, cuando se generan estímulos, es posible lograr voluntad y contagiarlos. Y además que ellos lo vean como una ganancia a su vez, es ganar, ganar. Otra cosa importante es la sociedad civil. Yo acá en México pues no es como en Argentina, ustedes tienen una sociedad civil más activa, más participativa por la historia que han tenido, pero bueno, en México no, y en esta zona del país tampoco el tejido social es muy complicado, muy parecido a los indicadores a Centroamérica. Entonces, algo que hemos comprendido es que es necesario formar a estas organizaciones, acompañarlas, no solo para que hagan activismo y se tomen una foto y todos sean felices, sino para que las organizaciones civiles hagan procesos de incidencia en política pública, que estén vigilando, que puedan acompañar demandas, que puedan proponer soluciones, que puedan prohibir obras cuando éstas van a construir riesgos. Es decir, es un trabajo que involucra de forma multisectorial y en diferentes niveles. Finalmente, porque tampoco quiero alargarme, yo quisiera también un tiempo para preguntas y de los participantes, hay elementos que tenemos que considerar en la gobernanza del riesgo. El primero tiene que ver con este proceso que yo les decía de transversalizar, invisibilizar, con un proceso de acompañamiento fuerte, técnico, la mayor regulación y vigilancia.
De hecho, acá les platico, se va a construir una refinería muy grande en el territorio, y esto pues involucra muchos retos en materia de vigilar el riesgo que se va a construir de forma prospectiva. Entonces es necesario estar muy al pendientes de cómo, y no solo pendientes, sino trabajar en conjunto en estos procesos. Ya lo mencionó Andrea, una estrategia de comunicación efectiva, que la gente sepa, conviva, esté armonizada con esta comunicación integral. Esto es un reto muy grande en muchos países en materia de gestión integral de riesgos. Y finalmente yo también soy que le apuesto a la educación formal y no formal. Y algo que tiene que hacerse es no meter una materia que se llame protección civil o una materia que se llame gestión de riesgos. Muchos países lo han hecho y hemos aprendido que no sirve de nada meterles un contenido nuevo a los niños. Lo que sirve es mejorar lo que tienen, desarrollar las competencias y las capacidades. Ahora, de hecho, estamos llevando a cabo un programa, una estrategia de educación resiliente en esta región, y no llegamos con los maestros a hablarles de gestión de riesgos. Si hubiéramos llegado con eso, o nos hubieran mandado por un tubo. Llegamos a hablarles de cómo ser más innovadores en este mundo virtual, cómo enseñar mejor competencias blandas, y bueno, los maestros están enamorados con el programa, con todas las actividades que se están haciendo, y yo creo que se trata de eso, se trata de, desde la gobernanza del riesgo, ir mejorando estas estrategias con el lenguaje de las personas y con lo que a la gente más les interesa, y con eso conseguir su voluntad y su acompañamiento, y finalmente lograr pues algo que todos buscamos, que es tener una sociedad mucho más resiliente para todos los retos que se vienen en el presente y bueno, en el futuro. Pues muchísimas gracias, eso sería todo de mi parte, y pues quedo al pendiente si hay preguntas o comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Excelente la exposición. Y bueno, algo que rescato y que ha hecho hincapié Ana a lo largo de toda su exposición es el tema del aumento de las capacidades, ¿no? La importancia no solamente de trabajar en la gestión del riesgo de desastres, en la disminución de las vulnerabilidades, ¿no? En la reducción de las vulnerabilidades, sino también trabajar en el aumento de las capacidades, no solamente colectivas y de los gobiernos, sino también individuales, ¿no? Entonces, y yo rescato, sobre todo porque soy una ferviente que cree en el tema de la educación, ¿no? Yo creo que con la educación, tanto como dijo Ana, formal y no formal, son estrategias fundamentales, ¿no? Para trabajar la gestión del riesgo de desastres. Así que bueno, Ana, agradecida con tu exposición, y bueno, sabes el cariño que le tengo a Villahermosa, allá en Tabasco. Bueno, te han surgido algunas preguntas. Si les parece, hacemos una ronda de una pregunta para cada uno de los expositores. Para Andrea, una pregunta plantea, dice, ¿qué rol, responsabilidad tenemos quienes asesoramos a los tomadores de decisión en aprender a comunicar la ciencia? ¿Qué herramientas podemos incorporar para ello? Bueno, sí, vi la pregunta, es una pregunta interesante, no sé desde qué lugar estás haciendo asesoramiento a los gobiernos locales, pero bueno, hay muchas recomendaciones de organismos internacionales que pueden ser como el primer paso para avanzar en este punto, ¿no? Organismos como el de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, o también la propia Organización Mundial de la Salud o la OPS, tienen materiales y suelen dar capacitaciones en donde focalizan específicamente cuestiones de comunicación, orientadas a algunas hacia el periodismo, cómo el periodismo debe manejar las situaciones de desastres, incorporar este enfoque, y también orientadas a la formación de los gestores. Yo creo que ahí es muy importante esto que señalaba recién, como cuestiones específicas de qué manera incorporar este concepto o este enfoque de manera transversal, como decía Silvia, ¿no? O sea, no es un enfoque que esté ceñido a una disciplina, sino que requiere
que las distintas profesiones y disciplinas incorporemos este enfoque en nuestras prácticas. Y entonces es posible pensar de manera distinta las acciones. También hay un manual muy interesante que se publicó hace unos años del Ministerio de Salud de la Nación sobre comunicación vinculada a distintos tipos de riesgos, pero bueno, es todo un desafío de qué manera ajustar los lenguajes propios de la ciencia con los lenguajes de la comunidad o de un público masivo, y ni hablar algo que no charlamos, que es tener presente la diversidad de públicos, ¿no? La sociedad no es una sola. Entonces, cuando uno comunica riesgos, tiene que tener presente la diversidad sociocultural que existe, los condicionantes con los que cada una de las comunidades y las personas se enfrenta en relación a un riesgo específico, y entonces también eso es importante tener presente al momento de generar comunicación. Y bueno, creo que esas pueden ser algunas líneas de trabajo como para incorporar este enfoque, y por supuesto vincular o sumar a especialistas en comunicación pública para trabajar este tema profesionalmente, ¿no? Bien, gracias, Andrea. Una pregunta para Alejandra. Dice, ¿qué factores son los que han ayudado para cambiar la mirada positiva sobre la gestión de riesgo? ¿Son aquellas acciones que pueden realizarse desde el municipio con los recursos disponibles? Bueno, a mí me parece que una de las acciones más positivas para cambiar esta mirada es abrir la participación. Cuando uno abre la participación, hace que se sumen y se sienten en la misma mesa todos los actores que estarían involucrados. Me parece que eso es lo que ayuda a sumar, a generar esto que también hablábamos, ¿no? De las políticas públicas, que realmente estén avaladas por la mayoría de los representantes. Entonces, por supuesto que esto es un camino muy largo, no es de un día para el otro, pero considero que algo positivo que hace que los actores se incorporen y participen, por supuesto que es la apertura. Es la apertura desde el municipio, como decía, como nodo de una red enorme y que trabaje para la gestión de riesgos en este caso. Bien, gracias, Ale. Para Ana, dice, ¿es posible la distribución del riesgo con base en los actores que lo producen a partir de iniciativas locales? Por ejemplo, bonos verdes, bonos de carbono, etcétera. Hola Pablo, pues es una excelente pregunta y yo respondería depende del contexto, el lugar, el país, la ciudad, el tipo de empresa, el tipo de actor. Sí es posible, sin embargo, tiene que ser un proceso muy cuidado porque lo que ha pasado con los bonos verdes o los bonos de carbono es que muchos se han viciado o se ha creado una especie de doble moral, y ese es el riesgo también con este tema. O sea, por un lado, algunas empresas dicen que han disminuido su huella de carbono, pero por otro lado tienen esquemas de esclavitud infantil. Entonces, sí es posible hacerlo con inclusive estímulos fiscales, con un esquema de derechos humanos, por ejemplo, pero siempre y cuando haya un marco regulatorio importante para que no se vuelva un vicio o una simulación. Otra cosa que hemos visto es que se emiten certificaciones, entonces las empresas o los actores ponen su logo y dicen que disminuyen riesgos, pero evidentemente cuando se analiza los indicadores o se evalúa el impacto, a veces hasta están incrementando. Sí es posible, pero depende mucho de cómo se dé el proceso, cómo se articule, cómo se vigile y cómo se acompañe. Y ojalá pudiéramos tener más mecanismos en América Latina de este tipo, pero bueno, tendría que trabajar. Si te pongo un ejemplo de esto, acá en México, la petrolera más importante en los últimos 20 años hacía esto. Es decir, iba a generar una serie de riesgos en localidades y a cambio de eso lo que hacía es que ponía techos en escuelas o formaba comités y les daba dinero. Es decir, por un lado cumplía según la empresa, pero nadie regulaba. Entonces era una simulación del gobierno y una simulación de la empresa y algo discrecional porque había mucha corrupción también en el proceso. Y son cosas que se tienen que cuidar, pero pues si se hiciera bien, me parece que sería una buena estrategia.
Gracias, Ana. Ahora una pregunta para Pablo. En estos nuevos perfiles requeridos para la gestión del riesgo de desastres, ¿cuáles son las competencias centrales que debería desarrollar una persona para trabajar desde este enfoque? Bien, qué buena pregunta. Voy a hacer una respuesta desde el contexto de esta pandemia. Una cualidad que se identificó de manera unánime era la capacidad de procesar mucha información muy compleja, de comunicarla adecuadamente, y después algo que a muchos no nos sorprendió tanto, que era la capacidad de gestionar conflictos, poder separar a veces intereses contrapuestos de instituciones de lo personal, y esa capacidad como ahora este contexto determina que estamos entre una preparación, una respuesta y una mitigación permanentemente pasando de una a otra. No hay cabeza que aguante, el estrés se hace notar y estas habilidades blandas son fundamentales, y a veces más importante que el bagaje técnico que pueda tener el profesional. Así como se dice que en las organizaciones el componente más importante es la persona, parece que en el perfil profesional el componente más importante es la calidad de esa persona. Entonces toda la dimensión axiológica de valores es muy importante. Bien, gracias, Pablo. Y ahora para cerrar, les voy a hacer una pregunta para los cuatro, y si en un minuto cada uno la puede responder, les agradezco. La pregunta dice: ¿cómo se puede elaborar una red para gestionar el riesgo si no hay una decisión política para hacerlo? ¿Hay alguna forma en la que las instituciones y los ciudadanos puedan hacerlo sin el Estado? No sé quién quiere empezar. Bueno, si quieren yo comienzo. Bien, vamos, Ana. Me parece una pregunta muy interesante y me preocupa que que no, ¿cómo decirlo? Que las personas no sientan que pueden hacer algo sin el gobierno. Por supuesto que se pueden hacer, se han creado cientos de cantidad de redes en el mundo, miles, que trabajan en el tema sin necesidad de que el gobierno les acompañe. Ahora, tampoco estoy diciendo que trabajen de forma aislada, es justo lo contrario de lo que estamos buscando. Es necesario. Sin embargo, yo siempre pienso en los cómo, porque a menudo se crean comités, redes, y las experiencias de innovación, de gobernanza de riesgo más interesantes, nos han enseñado que no se necesitan ni comités, ni consejos, ni estas grandes redes, sino se necesita precisamente que funcionen. O sea, es mejor tener una red que funcione a 100 que solo simulen. Entonces, depende de cómo se articule, cuáles sean los objetivos y la visión en común, y que estas redes, el reto es que después de que se formen, que trabajen, que hagan iniciativas, el reto es que puedan generar propuestas y acompañar estrategias sin que se politicen. Esto pasa mucho en México, que luego los partidos, y esto limita también, que estas redes sean verdaderamente ciudadanas y que puedan trasladar propuestas y que se lleven a cabo, que se acompañen para su efectividad. Creo que me pasé del minuto. Gracias, Ana. No sé quién quiere... Sí. Bueno, Andrea. Si querés. Yo completo la pregunta, digamos. No es posible una gobernanza del riesgo sin un Estado activo, así como tampoco es posible sin una comunidad activa. Entonces, el desafío es generar formas de organización, empoderar instituciones, como decía Ana, fortalecer la sociedad civil allí donde haga falta, porque se trata de entender que la manera, o la mejor manera que vamos a enfrentar distintos riesgos es fortaleciendo las capacidades locales. Y uno solo no puede. O sea, cada uno tiene un rol y una responsabilidad y una capacidad valiosa para otro. Entonces, en ese sentido, claro que se pueden impulsar iniciativas, claro que sin el Estado no se puede. Con Silvia trabajamos mucho tiempo tratando de que en Santa Fe, con Silvia Bolansky, en Santa Fe se incorpore el enfoque de gestión de riesgos en las políticas locales, y fue muy difícil, pero eso no impidió que hagamos un trabajo
interesantísimo con muchas organizaciones sociales y otros gobiernos de la región, es decir, que es posible ir como llevando este tema a la agenda pública. Ahí también es un desafío comunicacional, así cómo se instala esto en la agenda pública. Y yo agregaría como pregunta también es, porque suele pasar, ¿no? Tiene que pasar un desastre para que nos demos cuenta que hay que pensar en estas cosas, ¿no? Cuando fue la inundación de La Plata, que fue a 10 años de la inundación de Santa Fe, en abril también, nosotros revivimos todo diciendo, no puede ser que tenga que otra ciudad, otra gente sufrir lo mismo, o sea, ¿por qué no aprendemos de lo que le pasa a otros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el desafío de cómo incorporar este enfoque en todas las prácticas, digamos, porque es cierto que cuando hay capacidad instalada frente a un tipo de riesgo, aparece otro y ya tenés eso como fortaleza, ¿no? Entonces, así sea en pequeñas comunidades y no esté el Estado, pero tampoco sirve que la tenga el Estado a la capacidad y la comunidad no participe. Así que es un desafío de construir de manera permanente en un tema que, como dice Ana, es difícil de vender, porque es horrible hablar de gestión de riesgo, pero que en el fondo es lo que realmente permite construir esa resiliencia, esa capacidad de salir mejor parado frente a situaciones críticas, ¿no? Bueno, Pablo o Ale, no sé quién quiere seguir. Un aporte nomás, considerando esto de redes fuera de las redes gubernamentales y viniendo de la experiencia de la gestión pública a nivel nacional, quizás un gran aprendizaje allí fue que, bueno, el Estado también es un conjunto de redes. Si bien las redes informales, las redes de la sociedad civil, las redes profesionales, tienen mucho que aportar, hay claramente distintos niveles de responsabilidad, o sea, esto de que el Estado presente es absolutamente necesario, pero no suficiente, lo comparto con las otras expositoras. Creo que todos tienen mucho que aportar, y si todas las redes se fortalecen e involucran, es un juego ganar-ganar, y ahora si falta alguna de todas estas redes, ya estamos perdiendo y viciando todo el proceso. Y entender el gobierno como el Estado, bueno, ya hay una cuestión ahí de ciencias políticas. El Estado es mucho más que el gobierno de turno, y el Estado tampoco es un solo actor, hay múltiples actores en el Estado. Y bueno, trayendo a colación esta cuestión de la gestión integral de riesgo, de abordar lo complejo en su complejidad, acá hay que fortalecer e interactuar y no olvidarse de ninguna de todas las redes que van a hacer este entramado de la gestión de riesgos. Gracias, Pablo. Ale. Bueno, yo por supuesto que coincido con todo lo que han dicho mis compañeros. Lo que yo quisiera sumar es, digamos, desde mi lugar, me siento por supuesto parte del Estado y del gobierno. Lo que yo considero importante es que el gobierno tiene que ser presente, que esté presente constantemente, y la apertura del gobierno para participar y sumarse a las redes o coordinar las redes que estén trabajando en gestión de riesgo. Me parece que esto que decía Pablo, el sumar es lo básico y es lo que nos debe, es nuestro norte, digamos, desde el gobierno. Y por otro lado, creo también muy importante la función de los técnicos en poder ser nexo y el poder digamos, afianzar y ajustar estas redes, ¿sí? Cada una de estos hilos que conforman las redes, me parece que es muy importante el componente técnico también, que aborde esta temática, que colabore con los gobiernos y que colabore con las instituciones para poder generar planes a futuro, proyectos y trabajos en conjunto. Así que me parece que el Estado tiene que estar presente, abierto, las redes funcionando, y considero la posibilidad de que los técnicos colaboren en todo esto. Gracias, Ale. Y una última preguntita para Pablo y Alejandra, que seguro son los que le van a poder responder. ¿Dónde se estudia la tecnicatura en gestión del riesgo? Pablo, ¿vos estás más actualizado al respecto? Yo no sé.
Perdón, no, se me cortó, no te escuché. ¿Dónde se estudia la Tecnicatura en Gestión del Riesgo? Bien, les cuento. La Tecnicatura se dictó a término durante 10 años en el Instituto Superior de la Cruz Roja. Hoy hay otras propuestas de pregrado, grado y posgrado en distintas organizaciones académicas. Bueno, la experiencia de Córdoba fue pionera, pero hoy hay en la Universidad 3 de Febrero, en el Instituto Universitario de la Policía Federal, en la Universidad Jaureche, hay posgrado en la Universidad del Salvador, están los diplomados de la Universidad Católica, hay una oferta del mundo académico, la verdad que como nunca, cuando nosotros estudiamos esto era la única que había. Estuvo bueno, tuvimos profesores muy buenos, que hoy también son nuestros colegas, pero algo muy bueno en Argentina es que se diversificó la propuesta académica, y la invitación que siempre le hacemos a todo el mundo es profesionalizate, obtener el título, ejercer matriculado porque tenés obligaciones de medios, como un médico, y nunca dejes de estudiar, porque en esto se aprende de todos y todos los días, y nadie es dueño de la gestión integral de riesgo por más papelito que tenga colgado en la pared. Esto siempre es un proceso, así como el riesgo es un proceso de construcción colectiva, la resiliencia también. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, agradecemos mucho a los disertantes. Creo que estos espacios son los que permiten, digamos, poder transmitir no solamente los conocimientos, sino las experiencias, y a partir de las experiencias todos aprendemos. Así que muy agradecida a cada uno que apenas los invitamos desde la diplomatura, se sumaron sin dudarlo. Y bueno, y siempre que necesitamos algo, están presentes para acompañarnos y hacer crecer este tema que allá tiene sus orígenes como enfoque de la gestión del riesgo por la década de los 90 y que recién hoy está tomando visibilidad en las agendas gubernamentales, ¿no? Es decir, frente, tanto como decía Andrea, o como decía Ana, ¿no? Frente a un hecho materializado, ¿no? Es cuando empieza a tomar preponderancia estos temas y que realmente se venían trabajando desde hace mucho tiempo. Así que más que agradecida con cada una de ustedes en la participación, y con Pablo, que bueno, he tenido la posibilidad de trabajar con él, y bueno, y cada uno de los participantes interesarse en la temática, que creo que cada uno de nosotros somos multiplicadores de estos temas, ¿no? Y tenemos el compromiso de que así suceda. Así que bueno, agradecidas, este es el primer conversatorio, estamos ya organizando el próximo y los mantendremos informados. Para hacer el cierre final del conversatorio, me gustaría invitarla a la doctora D'Amico. Desiree es la secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba. Así que bueno, Desiree, te invito a que hagas el cierre del conversatorio. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes presentes, los invitados en especial. Para nosotros, desde la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, realmente es un gusto contar con este tipo de espacios. Celebramos este tipo de encuentros, porque como siempre lo decimos, a partir de la propuesta de la diplomatura y otras iniciativas que tenemos dentro de la facultad, cada uno de estos espacios es una oportunidad para seguir creciendo, ¿no? A partir de esta charla, particularmente en mí, surgieron un montón de resonancias, me quedan para seguir pensando, y creo, y esa es una enorme satisfacción, contar con el equipo de Silvia, por eso también agradecerle a ella y a todo su equipo, quienes desde hace años vienen trabajando tan seriamente esta temática, y sobre todo porque me quedaba pensando en las intervenciones que hicieron sobre el rol que tenemos como universidad en una formación que justamente no solamente implique, digamos, proporcionar cursos o charlas, sino también esto de poder divulgar, poder trabajarlo desde la responsabilidad social universitaria, desde la vinculación tecnológica, desde diversos aspectos que justamente este equipo lo trabaja desde el área en la cual particularmente me toca coordinar. Así que es realmente un doble agradecimiento para ellos y a todos ustedes, cada uno desde los espacios que están transitando en cuanto a la colaboración que hacen para trabajar esta temática tan necesaria y siempre y tan actual por estos días.
Bueno, simplemente en esta importancia que tenemos de articular y como contribución también desde la facultad, bueno, para mí es una satisfacción muy grande contarles que, bueno, vamos a estar dando inicio próximamente, ahora en octubre, debido justamente a diversas demandas y también inquietudes que han ido surgiendo en torno a la diplomatura, en nuestra tercera cohorte virtual, en esta oportunidad, de la diplomatura en gestión de riesgos y adaptaciones por el cambio climático. Para nosotros esto es muy, muy importante. Tengo la alegría también de que en este panel haya habido una de nuestras egresadas de la diplomatura, una satisfacción enorme, sobre todo también el compromiso que escuché en Alejandra, bueno, y en cada uno de los participantes. Así que bueno, agradecerles la participación, dejarles la inquietud para que ojalá nos podamos encontrar en esta y otras iniciativas, sepan que la facultad es una facultad y la universidad de puertas abiertas para todas las iniciativas que quieran acercarnos para que podamos seguir construyendo y seguir trabajando en esta temática. Así que muchas gracias y bueno, esperemos encontrarnos pronto nuevamente. Gracias Silvia y a todo el equipo y los participantes. Bueno, gracias Desiree, y nuevamente agradecida con los disertantes y los participantes, asistentes. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.